Que Dios les bendiga a todos. Qué privilegio tengo de compartir con ustedes este tiempo en la palabra. Y quisiera iniciar esta enseñanza haciendo lectura de la segunda carta o epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, el versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Escogidos para la salvación. El apóstol Pablo dice que debemos dar siempre gracias por eso, porque la mayor de las alegrías es haber sido escogidos para salvación. Qué privilegio, qué bendición tan grande, de verdad, que es algo maravilloso el que Dios en su amor, en su misericordia, como dijo alguien por ahí, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestra condición, a pesar de lo que éramos sin conocerle, Él en su misericordia nos ha escogido para salvación, nos ha hecho el llamado, nos ha extendido esa oferta, ese regalo de gracia. Bendito sea Dios porque respondimos favorablemente a ese llamado de Dios y con toda convicción podemos decir que somos salvos. El ser escogido es motivo de alegría. El ser rechazado, menospreciado, dejado por fuera, eh, por lo general es motivo de tristeza o por lo menos de incomodidad. Recuerdo una ocasión en que apliqué para un puesto laboral en determinada empresa. Llevé todo el proceso, cumplí con los requisitos y en una entrevista final compartí mi visión en torno a la labor que iba a desempeñar y presenté aquellas cualidades que yo consideraba habían en mí y eran propicias para ese cargo. Sin embargo, los pocos días, por medio de un correo, me llega una respuesta indicando que habían elegido a alguien más, a otra persona más. Sinceramente, uno no se siente bien cuando no es escogido, cuando escogen a alguien más. De mis años de infancia, recuerdo aquellos momentos tal vez donde íbamos a jugar fútbol o basquetbol y entonces empieza uno a armar el equipo, ¿verdad? Y dicen yo, fulanito conmigo, fulanito. Qué feo que era quedarse uno ahí. Yo casi siempre era uno de los que iban dejando de último para escoger y a veces ni me escogían. Pero el apóstol Pablo dice una gran verdad. La mayor de las alegrías es que hemos sido escogidos para salvación, para salvación. Qué privilegio. A veces, como creyentes, nos acostumbramos tanto a este estilo de vida en Cristo que podemos incluso por algunos instantes perder de vista lo privilegiados, los dichosos que somos de conocer al Señor y de ser salvos en Él. Realmente que no debemos de perder de vista ese significado tan grande que tiene la salvación en nuestra vida. Si tú has sido escogido para salvación, si tú puedes reconocer que eres salvo en Jesús, entonces eso tiene que tener un valor muy grande en tu vida, en la mía, en la de todos y cada uno de nosotros. Ser escogido para salvación tiene un valor incalculable, una alegría maravillosa. ¿Qué valor tiene el ser salvos hoy? Si te lanzara esta pregunta, ¿qué valor tiene el ser salvo hoy para ti? ¿Qué responderías? No contestes aún. Veamos algunas respuestas.
que nos da la escritura, algunos ejemplos bíblicos de lo que significa o significó la salvación para algunos personajes. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo, del cual acabamos de leer, ¿verdad? Este versículo. ¿Qué significó para Pablo? Yo creo que si preguntásemos al apóstol Pablo, ¿qué significó para ti ser escogido para salvación? ¿Cómo lo definiría el apóstol? Dice Filipenses 1, el versículo 21, que es muy conocido, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo el apóstol. En otras palabras, si le preguntásemos a Pablo, ¿qué significa para ti el ser escogido para salvación? Él diría, Cristo es mi razón de vivir. Cristo es mi razón de vivir. Para mí el vivir es Cristo. ¿Podrías decir lo mismo? ¿Podemos decir lo mismo hoy? Amén. ¿Es Cristo nuestra razón de vivir? ¿Qué significó ser escogido para salvación? Por ejemplo, para algunos salmistas. El Salmo 73, escrito por este personaje Asaf, tiene un verso muy interesante que es el 25 y quiero apropiarme de él para personalizar esta respuesta en nombre de Asaf, porque yo creo que con esta expresión Asaf está definiendo, describiendo lo que significa para él el ser escogido para salvación. Dice el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Yo estoy seguro que si le preguntásemos a Asaf qué significa para ti el ser salvo, el ser escogido por Dios para salvación, su respuesta sería, Cristo es, Dios es mi mayor satisfacción. ¿Podemos decir lo mismo? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Claro que deseamos muchas cosas, pero esta expresión lo que está diciendo es, por encima de cualquier anhelo, tú has sido lo más importante para mí. Tú eres mi mayor satisfacción. Los escogidos en Cristo podemos decir eso. Podemos identificarnos con Asaf y decir, Cristo es mi mayor satisfacción. Uno más, el ladrón en la cruz. Lucas capítulo 23 narra las palabras de este hombre. Ni siquiera su nombre lo tenemos claro, no se menciona. Eh, lo único que se sabe es que todo aquel que era colgado en esa cruz era porque era culpable de cosas terribles. No era ninguna santa paloma este hombre, como decimos. Él mismo lo reconoce, que él merece ese castigo que está pagando. Pero qué interesante lo que dice este relato, porque voy a leer Lucas 23 en el versículo 39, voy a leer en adelante. El, sí, voy a leer del 39 hasta el 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, dice, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos ladrones, uno es escogido para salvación. Si le preguntásemos a este hombre qué significó el ser escogido para él, creo que él diría, Cristo es mi eternidad, porque estaba condenado y su eternidad era trágica, pero Cristo le entrega una vida eterna. Hoy mismo estarás conmigo
en el paraíso. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Creo que podemos identificarnos con estas expresiones. Cristo es nuestra razón de vivir. Cristo es nuestra mayor satisfacción. Cristo es nuestra eternidad. Todo se lo debemos a Él. Pero volviendo a segunda de Tesalonicenses 2:13, entonces tenemos que estar muy agradecidos porque hemos sido escogidos para salvación. Pero vea qué importante además lo que dice el verso 14. Estoy en segunda de Tesalonicenses 2:14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el 13 dice que hay que estar agradecidos de haber sido escogidos para salvación. Pero el 14 agrega que esa escogencia, ese llamado fue mediante ¿qué? Nuestro evangelio, dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el medio para la salvación? El evangelio, la predicación del evangelio. Cuando nosotros escuchamos esa buena noticia, esa buena nueva, evangelio es eso, una buena noticia, una buena nueva de salvación en Jesús. Ese es el medio que Dios usa para que esa salvación se manifieste en nuestra vida. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, dice Romanos. Solo a través de la predicación del evangelio de Jesucristo, las personas podemos alcanzar esa salvación. Entonces, ¿cuál es el medio? Es ese, la predicación del evangelio. Hoy en día, muchos necesitan experimentar esa alegría, esa victoria, esa satisfacción incomparable, esa seguridad de haber sido, ese privilegio de haber sido escogidos para salvación. ¿Cuál es el medio efectivo para que vengan estas personas a Cristo y disfruten lo que tú y yo hoy hemos disfrutado? El medio sigue siendo el mismo, la predicación del evangelio. La palabra misma de Dios, esa buena noticia, ese evangelio de poder incomparable. Ese es el único medio que Dios ha establecido, la predicación del evangelio. Porque no se trata de convencimiento humano a través de argumentos propios, personales. No, 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 no. Es la palabra la que transforma, la que penetra a lo profundo del ser. Decía el profeta Jeremías que las palabras de Dios son como martillo que quebranta la roca. ¿Cuántos corazones duros como de piedra son quebrantados ante la palabra de Dios? Las personas pueden leer un libro, una novela famosa, y pueden identificarse y gustarle mucho, incluso volverse fanáticos de determinado autor. Pero cuando alguien se encuentra con la verdad, cuando alguien se, se encuentra con ese medio de salvación que es la predicación del evangelio, esa palabra no queda en el aire. Esa palabra es poderosa. Esa palabra transforma. Y el medio para la salvación sigue siendo la predicación de la palabra. Iglesia, no perdamos de vista esto. Amado hermano que me escuchas, que me ves, no perdamos de vista esto. El medio para la salvación sigue siendo tan efectivo como en tiempos de Pablo, como en tiempos de Jesús y los discípulos. La predicación del evangelio. De hecho, así inició Jesús su ministerio. Una vez que fue bautizado, empezó a predicar y dice que recorría aldeas, ciudades, predicando, enseñando. Multitudes le seguían y muchos
muchos eran escogidos para salvación. En Romanos capítulo 10 dice también la palabra del Señor, versículo 13 al 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero hace la pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar para ser salvos si no han creído? Ahora, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer si no han oído la buena nueva, el mensaje de poder? Y dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? El mundo necesita oír. Nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, toda la humanidad necesita oír el mensaje de poder, el evangelio de poder. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Porque el propósito de Dios es que todos nos convirtamos en agentes activos del reino de Dios. Todo el que se encuentra con la palabra y que recibe el evangelio y conoce la verdad del evangelio, inmediatamente debe matricularse con esa misión que el propio evangelio anuncia. ¿Cuál es? Proclamar a todos los lugares, a todos los rincones de la tierra, la palabra, el evangelio de poder. Entonces, en ese sentido, todos hemos sido enviados. Jesús, antes de ascender a los cielos, reiteró esa gran comisión, como se le llama. Mateo 28:19. Por tanto, id, o sea, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Hagan discípulos. Un discípulo es aquel que escucha las enseñanzas de su maestro, las reconoce como válidas, verdaderas, las aplica en su vida y luego las transmite a otros. El medio para salvación sigue siendo el evangelio. Si bien es cierto, las congregaciones utilizan a veces diferentes anzuelos, como algunos le han llamado, estrategias de alcance, pero ninguna de esas cosas debe estar por encima de la predicación del evangelio. Porque nuestro objetivo no es entretener a la gente, no es agradar a la gente, no es que hacer que se sientan cómodos con nuestro mensaje, no. Es que conozcan la verdad y que reciban esa buena noticia de salvación en Jesús. Ahora, dice, ¿cómo pues invocarán aquel en que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, el verso 16 nos presenta una realidad. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces está siempre esa realidad. No todos han creído, no todos creerán, pero ¿cómo se manifiesta esa fe en Jesucristo? Vuelve a reiterar a través del oír y el oír la palabra de Dios. El medio para salvación sigue siendo la predicación del evangelio. Ahora, como dijo alguien por allí, una vez escuché una frase
jocosa que dice, excusas y ombligo todos tenemos. Excusas para no predicar no faltan. Siempre hay algo que podemos poner de barrera, de intermedio, alguna excusa. Hay personas creyentes que dicen, yo disfruto, reconozco esa alegría de haber sido escogido para salvación y sé que es necesario que otros también alcancen salvación en Jesús, pero me da vergüenza predicar. Otros no es por vergüenza, otros dicen me da temor porque no sé qué voy a decir. Otros peor dicen simplemente que pereza, pero es necesario que toda excusa sea desechada. Y en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, donde la maldad se acrecienta, donde muchos viven distantes de la voluntad de Dios, ahora más que nunca, el medio por excelencia para la salvación, que es la predicación del Evangelio, tiene que ser fuerte, firme en todos aquellos que estamos agradecidos por la salvación de nuestro Dios. Permitir que el medio de la salvación sea recibido por todos tiene que ser un objetivo, una de nuestras metas, porque esto al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Es algo que incluso tendremos que dar cuenta a Dios de qué hicimos. Yo siempre digo que la salvación es tan grande que alcanza para todos. Tenemos que tener cuidado de no caer en egoísmo, disfrutando nosotros, como decíamos ahora, de esa razón de vivir, de esa satisfacción, de esa eternidad, olvidándonos que otros aún no lo viven porque no le conocen, porque no han escuchado, porque no hay nadie que se les acerque a transmitirles la verdad. Y tal vez usted diga, bueno, pero es que en Costa Rica es muy fácil, aquí todo el mundo habla de Dios y todo el mundo es Dios le bendiga y tatica a Dios y, ¿verdad? Pero realmente el mensaje de salvación, el evangelio, está llegando a las personas o estamos dando por un hecho que ya tienen conocimiento. En Marcos, el evangelio de Marcos, capítulo 8, vea lo que dice el versículo 38. Si tiene su Biblia ahí lo puede observar, si no, escuche, voy a leerlo para usted. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es un asunto serio. Esos que dicen qué vergüenza hablar de Cristo, necesitan refrescar estos pasajes, reflexionar nuevamente sobre estos textos y recordar que Cristo Jesús fue muy enfático en cuanto a la responsabilidad de ese privilegio que nos ha sido otorgado por gracia, solo por gracia. De gracia recibimos, de gracia damos. Y el que se avergüenza dice, qué tremendo, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria. Así es que es algo por lo que se tiene que dar cuenta. ¿Qué estamos haciendo con el medio de Dios para la salvación, que es la predicación del Evangelio? Lo tenemos ahí, arrinconado. Estamos viviendo nosotros nuestra vida en Cristo sin utilizar el medio de salvación para otros. Estamos de culto en culto, en alabanzas, en adoración, en cánticos, en actividades, en reuniones, o estamos realmente
haciendo lo que se nos ha sido llamados a hacer, que es dar testimonio de que Cristo está en nosotros. Y qué mejor testimonio que por medio de la predicación. Cualquier oportunidad que tengamos, prediquemos, prediquemos. Y aquí no estoy refiriéndome a un púlpito con un micrófono, no. En nuestro diario vivir, en nuestro día a día. Si hay algo que tiene fuerza en nuestra época, es lo que algunos estudiosos han denominado, los eruditos del campo de la eclesiología y de la misión, han denominado el evangelismo relacional. En el día a día, mientras estoy ahí, me encuentro con un vecino y estamos haciendo fila en algún lugar, mientras nos saludamos en la pulpería, mientras estamos en algún momento de esparcimiento, qué sé yo, en esas relaciones del día a día, estemos dando pinceladas del evangelio, estemos transmitiendo, y conforme se nos abra la puerta, aprovechemos cualquier oportunidad para presentar, para activar este medio poderoso de salvación que es el evangelio y la predicación de la palabra. En Ezequiel capítulo 3, ya que interesante lo que había dicho el profeta por medio de la revelación, de la inspiración del Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 y 19 dice lo siguiente: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, porque el fin de Dios es que viva, que nadie perezca. Dice que si no le amonestáramos, ¿verdad? Ni le habláramos para que viva, el impío morirá, dice, por su maldad, las consecuencias, ¿verdad? De sus actos. Pero su sangre demandaré de tu mano. Y agrega el 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Nosotros no tenemos que darle cuentas a Dios por la respuesta de las personas, porque la decisión por Cristo es personal. Cada uno va a responder a este medio de poder que es la predicación del evangelio, a esta buena noticia. Cada uno está en la capacidad y en la responsabilidad delante de Dios de decir: sí, creo, acepto, recibo este mensaje y me apropio de la salvación en Jesús, o de decir: no me interesa. O tristemente, como muchos dicen, más adelante, no estoy listo. Cuidado, y en ese más adelante le sorprende la muerte y no estás a cuentas con el Señor. Pero cuidado también si aún viendo el mal accionar, el pecado, la ceguera espiritual, cerramos nuestra boca y guardamos este medio de salvación que es la predicación, porque hay una responsabilidad muy grande delante de Dios. Conocemos la verdad y la verdad es para ser compartida, ser compartida. Entonces, el medio de alcance para la salvación en Jesús es la predicación del evangelio, la predicación del evangelio. Cada uno de nosotros somos portadores de ese medio divino y tenemos que compartir, tenemos que predicar la palabra. No hay excusa, todos podemos hacerlo. Lucas 6:45 dice: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que abunda en tus palabras? ¿Qué es lo que abunda en tu boca? A veces nos encontramos con alguien y pasamos cualquier cantidad de tiempo hablando y nos dijimos de todo. Fue una conversación abundante, entre comillas. Pero activamos ahí el medio de la predicación para la salvación.
Aprovechamos esa conversación para que de lo abundante, de esa llenura abundante de Dios y su palabra en nosotros brotara de nuestra boca. ¿O será que nuestro corazón está lleno de otras cosas? Entonces no sabemos qué decir. El medio sigue siendo ese, la predicación del Evangelio. Quiero finalizar con el verso que iniciamos. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dice el 15, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retengamos esa doctrina y compartamos esa doctrina. Vivámosla y aprovechemos toda oportunidad para que como iglesia de Dios sigamos usando y activando ese medio de salvación que es la predicación del Evangelio. Gracias por su atención. Que Dios continúe bendiciendo su vida. Y recuerde, hay salvación en Jesús y el mundo necesita conocerle. Hasta pronto. Bendiciones de lo alto.